Vamos a cerrar los ojos 3 segundos o 4 y vamos a escuchar. Vamos a aprender a activar todos nuestros sentidos. En este momento, principalmente el sentido del oído. Vamos. Fue una pequeñita pausa en medio de todo el ruido, en medio de todo el caos que vivimos cada día. ¿Qué hace un apicultor? Hablando de esto. Como lo mencionaron al inicio en mi introducción, pues yo he encontrado personalmente en el arte de la apicultura esa manera para poder conectarme con el universo. Esa es mi forma de sanar esa relación con el mundo, de una manera muy personal. ¿Cuándo inició esto? Inició en un lugar remoto en el 2012, no tenía la menor idea hacia dónde me dirigía ni qué estaba haciendo en ese lugar, en el corazón de África. Conocí a Sam. Esa fotografía es justamente antes de ser apicultor, si es que se puede llamar eso una profesión, o más bien un sueño encontrado. Ese día, Sam me dijo, te voy a enseñar lo que yo sé. Y así lo hizo, me puse el traje blanco que todos alguna vez soñamos con tener, parecernos astronautas y tener ese contacto de una forma directa, pero al mismo tiempo protegiéndonos. Quizás por el miedo o lo que nos han comentado. Ese día realicé el primer rescate de abejas que he realizado hasta hoy en día. No tenía ni idea de quién estábamos rescatando las abejas. Y muchos años después llegué a la conclusión que estamos rescatando abejas de nosotros mismos, la humanidad. Esa colmena estaba en el corazón de la sabana, en una finca, y quería ser trasladada a un apiario. Y de Sam aprendí que ser apicultor va mucho más allá que producir miel, consumir miel, empacar miel, vender miel, que miel. Sino que aprendí realmente de la apicultura consciente, aprendí que existen miles de insectos en este planeta de quienes casi nadie hablamos, y sobre todo aprendí que existía la abeja maya. Yo tenía total desconocimiento, y alguien de ese país, en África, me dice, ¿sos de Guatemala? ¿Has escuchado de la melipona dequi, de la xunascab? Abeja sagrada para los mayas, y no tenía ni la menor idea y quizás nunca hemos escuchado de ella. En el transcurso de los años, quizás mi primera motivación como apicultor, luego en Alemania, como en esta fotografía, iniciando un pequeño apiario de menos de 12 colmenas. La primera se llamaba Río Dulce, porque me recordaba a mi país natal, en Guatemala. Mi principal motivación era aprender, y sí, en ese momento era todavía producir para consumo propio, pero producir. Y llegué a Guatemala. Llegué a Guatemala en el 2016 con ese afán de poder iniciar un proyecto apícola y poder inspirar y poder tener esa conexión con las abejas. Y todavía desconocía muchísimo del mundo de los insectos. En esos casi 10 años que tengo como apicultor, si es que se puede llamar una profesión, que más bien es mi razón de ser, fue hasta hace 2 años que descubrí que existen miles de insectos más. Y que cuando vemos a nuestro alrededor y cuando escuchamos, como hicimos hace un momento, tal vez nos damos cuenta que existen miles de seres. Existen, por ejemplo, más de 180,000 especies de mariposas y polillas, que por cierto hoy, no sé si se fijaron, una polilla negra pasó sobre sus cabezas y les dio la bienvenida. Yo estuve observando desde el otro extremo y vemos hormigas durante el día y vemos abejas de diferentes colores. Sin embargo, también existe que ese desconocimiento ha causado una total aversión, miedo, desconfianza, y tal vez volvamos a cerrar en estos ojos y pensemos en esta imagen que tengo grabada en este momento, ¿qué sensación nos trae?
¿Qué sensación nos trae un enjambre de abejas pasar sobre nuestras cabezas? ¿Qué sensación nos trae cuando pensamos en un alacrán, cuando pensamos en una cucaracha, en un zancudo y abrimos los ojos nuevamente? Y posiblemente nuestra sensación, ese sentido que tenemos va a ser quizás miedo, miedo, desconfianza, alergia, enfermedad. Pero realmente todos estos bichos que existen entre nosotros, como les decía, miles de especies de mariposas y polillas, más de 125,000 especies de insectos himenópteros, que incluye a las avispas, a las abejas y a las hormigas, entre miles y miles de más, allí está realmente el equilibrio de este planeta. Y si no nos hemos dado cuenta, en algunos lugares de esta ciudad y otras ciudades ya no podemos escuchar lo que escuchamos en este lugar, el canto de los grillos y las chicharras. Podemos pensar quizás que algunas enfermedades se han convertido en plaga, pero no es más que ese desequilibrio en la ecología, porque ya no hay insectos que puedan controlar ecológicamente otros insectos. Por ejemplo, esta es una gallina ciega y posiblemente cuando veamos esta imagen de una avispa escólide, podremos temerlo, más ahora que se puso de moda el famoso avispón asiático. Esta no es para nada un avispón asiático, es una avispa nativa de esta región que controla ecológicamente a las gallinas ciegas. Si no hay estas avispas, posiblemente vamos a tener más gallinas ciegas. Y si tenemos un monocultivo, vamos a tener más y más plagas, que son insectos que simplemente mal llamados plagas, pero es porque no hay un equilibrio que pueda controlarse con la naturaleza misma. Los higos. Sí, aquí levantan la mano a quién le gustan los higos, más en esta época higos en dulce. A casi todos, a mí me encantan. Y los higos son gracias a una especie de avispa. Gracias a esta avispa tenemos los higos. ¿Y qué hablar de las abejas? Las abejas son prácticamente la base de la alimentación en toda su biodiversidad, no solamente una especie de abeja que produce miel, que la conocemos comúnmente, sino todas las más de 20,000 especies de abejas que existen en el mundo, como esta abeja solitaria. El 70% de la alimentación depende de la polinización, en donde los insectos polinizadores, principalmente las abejas, son de las más eficientes. Pero resulta que los apicultores, en su mayoría, en un gran porcentaje, incluyéndome quizás a mí mismo, hemos cometido un grave y terrible error de no poder visibilizar y explicar qué es lo que está sucediendo realmente en el mundo de los insectos. Y como apicultores tenemos realmente esa responsabilidad, ese deber y ese contacto directo con los bichos, que tenemos una voz para todas aquellas que están siendo invisibilizadas. No solamente la Apis mellifera, que es la abeja común de la miel, que hoy por hoy en los países desarrollados, léase Estados Unidos, algunos países de Europa, están desapareciendo a razón de 40 o hasta 50% de colmenas de abejas cada año. Principalmente producto, cambio climático, uso indiscriminado de pesticidas, monocultivos, en resumen, acción humana. Tengo que mencionar a las abejas nativas, los meliponinos, abejas nativas sin aguijón, que hoy por hoy también están enfrentando una gran amenaza y son los polinizadores nativos quienes más amenaza están enfrentando. 13 de los 33 especies de meliponinos en Guatemala están en vías de extinción. Están amenazados y algunos de ellos ya en vías de extinción. Y si nos vamos 380 millones de años atrás y nos ponemos a pensar toda esa evolución, esa magia que sucedía en el universo previo a que viniéramos nosotros, incluso antes de que surgieran los primeros animales dinosaurios, ya existían los insectos y se empezaron a especializar aquellos insectos voladores primitivos, como esta libélula primitiva, que si uno medía de ala a ala podía medir hasta 70 centímetros. Y si nos ponemos a pensar lo que sucedía en el mundo de las abejas hace más de 100 millones de años, con las primeras abejas que surgieron con toda esa diversidad de flores, que empezaba esa simbiosis entre flor, polinizador,
Y algunos insectos renunciaron a la caza de otros insectos para volverse puramente vegetarianos, como la Apis mellifera y algunas abejas que conocemos hoy. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Ese es producto de la evolución de miles de millones de años. Y si nosotros el día de hoy, en menos de 50 años, hemos destruido gran parte de toda la biodiversidad de plantas y de insectos, estamos destruyendo no solamente especies, estamos destruyendo conocimiento que existe en la naturaleza, conocimiento que ha surgido a través de los años para poder balancearse y poder aprender de diferentes entornos y contextos para poder atender los problemas que vienen, por ejemplo, parásitos, enfermedades, porque se controlan en teoría de una forma natural. ¿Recuerdan la libélula de hace 380 millones de años? Hay un libro, se llama Libro Rojo de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que tiene más de 142,000 especies amenazadas, de las cuales 40,000 están en vías de extinción. No nos imaginamos todavía esa hecatombe que se viene por esa pérdida. Hace una semana, este bicho fue incluida en esta lista de especies rojas, después de haber vivido y evolucionado entre nosotros por más de 380 millones de años. ¿Es justo? ¿Y qué tiene que ver un apicultor, hablando de una libélula, a quienes hemos llamado aguijón del diablo, que de aguijón no tiene nada porque no puede picar, y ella solamente caza con sus mandíbulas a otros insectos? Y lo mismo sucede con las abejas. Esta fotografía es una fotografía de uno de los alumnos que hemos capacitado y es el estandarte de la conservación, o mejor dicho, de la problemática que están enfrentando las abejas. Nos estamos enfocando en una especie, pero principalmente son las especies nativas. El más de 70% de especies de abejas solitarias que viven en el suelo y que están siendo asesinadas por el uso indiscriminado de pesticidas, por ejemplo. El 24%, más del 24% de los abejoros europeos también están sufriendo esa amenaza a la extinción, entre miles de otras especies. Entonces, viene ese señor Wilson y dice, bueno, si todos los humanos desaparecemos hoy del mundo, al planeta solamente le llevaría 10,000 años para poder regenerarse en su totalidad. Empezaría en 5 años esa regeneración, pero en 10,000 años todo el planeta volvería a ser estable. Pero si los insectos desaparecen el día de hoy, y ojo, vamos a un ritmo acelerado, todo este mundo va a estar en completo caos en tan solo 5 años. Así que reflexionemos. No solamente los apicultores, sino todos nosotros, apicultores novatos como yo, o apicultores más experimentados. Si seguimos replicando lo mismo que hemos hecho durante más de 100 años en la apicultura, en nuestros hábitos de producción, en nuestros hábitos de consumo y sobre todo en la invisibilización del problema real que hay atrás, realmente no vamos a poder hacer mucho y no vamos a poder llegar mucho más lejos. Tenemos que dejar de pensar que apicultura o abeja es sinónimo de miel y dejar de ver este producto tan fantástico y maravilloso, medicina pura, como un commodity que puede encontrarse fácilmente en un supermercado, sino como esta medicina que nos puede conectar con el entorno, con la biodiversidad completa, y cuando nosotros nos imaginamos de dónde viene, que es esa flor que ha evolucionado también por millones de años y que crece en forma espiral hacia el sol y recibe toda esa energía del sol, de las estrellas, de las constelaciones, de la luna, y ahí se forma ese pequeño néctar y la abeja viene y está trasladando ese poquito de néctar a su colmena y la está enriqueciendo. No estamos consumiendo un endulzante, estamos realmente conectándonos con el entorno y con el universo entero a través de esto, y ahí nuestra percepción hacia el consumo de miel va a cambiar por completo y vamos a aprender a cuidar y a valorar a cada una de ellas, no solo la abeja de la miel, sino a cada una de esas especies que están entre nosotros
y que están invisibilizadas y que tenemos que proteger hoy más que nunca. A través de la educación, a través de crear micro santuarios, micro refugios en nuestros alrededores, o si queremos una apicultura, pero una apicultura consciente y respetuosa con el ser abeja y con la biodiversidad de abejas que existen en el mundo. Y otra vez les pido, por favor, que cerremos los ojos 2 segundos, escuchemos y los oramos nuevamente y preguntémonos, ¿lo que escuchamos alrededor, las creemos entre nosotros? ¿Sí o no? Así que muchísimas gracias.